Tabla del 8. La tabla del 8. 8 por 1 es 8. 8 por 2 son 16. 8 por 3 son 24. 8 por 4 son 32. 8 por 5 son 40. 8 por 6 son 48. 8 por 7 son 56. 8 por 8 son 64. 8 por 9 son 72. 8 por 10 son 80. La tabla del 8. 8 por 1 es 8. 8 por 2 son 16. 8 por 3 son 24. 8 por 4 son 32. 8 por 5 son 40. 8 por 6 son 48. 8 por 7 son 56. 8 por 8 son 64. 8 por 9 son 72. 8 por 10 son 80. La tabla del 8. 8 por 1 es 8. 8 por 2 son 16. 8 por 3 son 24. 8 por 4 son 32. 8 por 5 son 40. 8 por 6 son 48. 8 por 7 son 56. 8 por 8 son 64. 8 por 9 son 72. 8 por 10 son 80. La tabla del 8. 8 por 1 es 8. 8 por 2 son 16. 8 por 3 son 24. 8 por 4 son 32. 8 por 5 son 40. 8 por 6 son 48. 8 por 7 son 56. 8 por 8 son 64. 8 por 9 son 72. 8 por 10 son 80. La tabla del 8. 8 por 1 es 8. 8 por 2 son 16. 8 por 3 son 24. 8 por 4 son 32. 8 por 5 son 40. 8 por 6 son 48. 8 por 7 son 56. 8 por 8 son 64. 8 por 9 son 72. 8 por 10 son 80. La tabla del 8. 8 por 1 es 8. 8 por 2 son 16. 8 por 3 son 24. 8 por 4 son 32. 8 por 5 son 40. 8 por 6 son 48. 8 por 7 son 56. 8 por 8 son 64. 8 por 9 son 72. 8 por 10 son 80. La tabla del 8. 8 por 1 es 8. 8 por 2 son 16. 8 por 3 son 24. 8 por 4 son 32. 8 por 5 son 40. 8 por 6 son 48. 8 por 7 son 56. 8 por 8 son 64. 8 por 9 son 72. 8 por 10 son 80. La tabla del 8. 8 por 1 es 8. 8 por 2 son 16. 8 por 3 son 24. 8 por 4 son 32. 8 por 5 son 40. 8 por 6 son 48. 8 por 7 son 56. 8 por 8 son 64. 8 por 9 son 72. 8 por 10 son 80. La tabla del 8. 8 por 1 es 8. 8 por 2 son 16. 8 por 3 son 24. 8 por 4 son 32. 8 por 5 son 40. 8 por 6 son 48. 8 por 7 son 56. 8 por 8 son 64. 8 por 9 son 72. 8 por 10 son 80. La tabla del 8. 8 por 1 es 8. 8 por 2 son 16. 8 por 3 son 24. 8 por 4 son 32. 8 por 5 son 40. 8 por 6 son 48. 8 por 7 son 56. 8 por 8 son 64. 8 por 9 son 72. 8 por 10 son 80. La tabla del 8. 8 por 1 es 8. 8 por 2 son 16. 8 por 3 son 24. 8 por 4 son 32. 8 por 5 son 40. 8 por 6 son 48. 8 por 7 son 56. 8 por 8 son 64. 8 por 9 son 72. 8 por 10 son 80.